un video más de la serie en el que estamos aprendiendo cómo crear un CRUD full stack con Spring Boot y Angular. Y pues en este video vamos a implementar el endpoint para obtener un customer mediante el ID. Bien, entonces para esto vamos a InterIdea. Aquí vamos a ir a nuestra clase de servicio Customer Service Imp. Y lo que vamos a sobreescribir es el método que tenemos por aquí, que es FindById. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es a utilizar nuestra variable customer repository punto y vamos a buscar el método que dice FindById. Entonces vamos a ir a ese método y aquí vamos a pasarle como parámetro el ID que recibimos nosotros en el método FindById. Recibimos un parámetro llamado ID y lo vamos a pasar como parámetro también. Este método retorna un objeto o un optional, y entonces para poder nosotros obtener únicamente el objeto como tal tenemos que utilizar el método get. Ponemos el método get y vamos a guardar. Luego vamos a ir a Customer Controller. Aquí lo que vamos a hacer es a definir un método para exponer un endpoint que maneje una petición de tipo get. Pero en este caso vamos a tener en cuenta que nosotros tenemos que enviar desde el cliente el ID para obtener ese objeto, ese customer. Entonces primeramente lo que vamos a hacer es a crear un nuevo método. Vamos aquí a decirle que esto va a retornar un objeto de tipo customer y le vamos a llamar FindById. Entonces este método va a recibir como parámetro un objeto de tipo, una variable de tipo integer. Bueno, a la final sería un objeto porque integer es una clase que permite crear objetos, y que va a ser un return. Y en return utilizamos nuestra clase que se llama Customer Service y el método FindById. Pasamos el parámetro que es el ID y ponemos punto y coma. Hasta ahí todo bien. Tenemos el método que hace esa funcionalidad. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es anotar este método para que pueda manejar una petición de tipo get. Y pues bien, para que este método pueda manejar una petición de tipo get, que es una petición que se usa por ejemplo para obtener información desde el backend, desde el servidor, vamos a utilizar la notación getMapping. Entonces ponemos @getMapping. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta algo importante. Nosotros tenemos que pasar el ID o enviar el ID desde el cliente para que pueda ser recibido al backend y de acuerdo a eso poder obtener un customer. Entonces para eso nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a poner apertura y cierre de paréntesis después de getMapping y vamos a poner aquí una anotación propia para poder recibir parámetros mediante la URL. Estos parámetros que vengan van a ser de tipo dinámicos y por ejemplo nosotros ponemos la siguiente notación. Ponemos entre una cadena o como una cadena, vamos a poner un slash, vamos a poner apertura y cierre de llaves y dentro vamos a poner el nombre de una variable o de la variable que va a venir. Entonces de esta manera estamos definiendo que cuando se haga una petición hacia este endpoint, que es el tipo getMapping, va a venir en la URL una variable. En este caso vamos a tomarla como el nombre de variable ID. Ahora, para que esta variable pueda mapearse al parámetro que tenemos acá, tenemos que utilizar una notación que se llama pathVariable. Entonces ponemos @pathVariable y lo que hacemos es mapear este nombre de variable al parámetro que tenemos aquí. Hay que tener aquí en cuenta una cosa: el nombre de variable, tanto como en el parámetro y como en la notación que tenemos acá arriba, debe ser igual para que pueda coincidir. Ahora, si el nombre que viene acá, por ejemplo aquí podremos ponerle de nombre ID Customer, esto puede darse. Sin embargo acá no se va a mapear como tal a este nombre de variable de acá. Para que pueda mapearse tenemos que hacer lo siguiente. Entonces aquí después de pathVariable tenemos que ponerle que tome este nombre de variable y lo mapee hacia la variable ID, que es el parámetro del método. De esta manera entonces ya podríamos nosotros recibir, mapear, hacer binding entre el parámetro que viene en la URL con el parámetro del método. Ahora, como mencionaba, si los nombres son iguales no hay problema, no necesitamos poner esta parte de acá. Yo le voy a dejar tal cual para no tener que poner acá en el pathVariable como un atributo más. Pues bien, entonces vamos a guardar, vamos a reiniciar la aplicación, damos stop and rerun, esperamos hasta que se levante nuevamente nuestra API REST y ahora vamos a Postman. Aquí en Postman creamos una nueva petición. Entonces yo voy a crear una nueva petición, vamos al request
La vamos a llamar find by ID. Esta petición va a responder a una URL que va a ser definida de la siguiente manera: localhost 2.8080 / y aquí vamos a ir o vamos a poner el parámetro. Por ejemplo, podríamos poner el parámetro 1 o el número 1 para obtener el customer con ese ID. Entonces vamos nuevamente a Postman, vamos a ir a pegar aquí en este cuadro de texto, verificamos o validamos que la petición sea de tipo GET y vamos a darle send. En este momento debe obtenernos un objeto JSON que está en la base de datos. Si ponemos por ejemplo el 2, vamos a darle send y va a obtenernos el registro número 2 con ID 2 de la base de datos. Pues bien, entonces de esta manera nosotros hemos implementado cómo obtener un registro de la base de datos utilizando un valor como parámetro de la URL, y en este caso obteniéndolo mediante la notación que tenemos aquí en el getMapping y con la notación path variable para poder bindear el parámetro que viene de la URL con el parámetro que se encuentra aquí en el método. Bien, entonces nos vemos en la siguiente clase.